Bien, sí, gracias por venir. Por favor. ¿Me contás situación hoy de enfermedades respiratorias con estas temperaturas? Bueno, estamos en el peor momento porque esperamos esto, digamos, las vacaciones de invierno se inventaron para eso, para cortar el ciclo viral de 14 días. Así que esperamos esto para 15 de julio en adelante. Se adelantó y ese es un problema porque cuando uno revisa los trabajos científicos, los países que peor la pasan son los países de climas templados, que no están acostumbrados a las bajas temperaturas. Por eso, si no, la gente del sur tendría más enfermedad respiratoria que lo del centro, y no es así. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, es un cambio brusco, eso cambia la forma con que el mecanismo de defensa se protege, y suceden dos cosas importantes que tienen que ver con la pandemia otra vez, como la vez pasada hablamos. Estuvimos mucho tiempo aislados y con una cuarentena exagerada, y con lo cual dejamos de perder contacto con los virus que nos rodean, dejamos de fabricar anticuerpos. Pero eso fue en 2020, 2021, ponele, pero ya está, ¿no? Bueno, pero fíjate vos, trabajo de Nature hace 6 meses. Demostraron que para poder reciclar los anticuerpos, que son los misiles que van a ir contra los virus, como van mutando los virus, ¿se acuerdan del COVID que cada 6 meses? Bueno, todos los coronavirus y los virus, que son 200 en total, todos los que nos afectan, necesitamos 6 meses para reciclar el sistema inmunológico y máximo 3 años. Y yo creo que el barbijo también, que está bien usado, hizo que nosotros dejemos de testear los anticuerpos y los virus. Y entonces tenemos algún grado de inmunosupresión, digamos, con respecto a estos virus que aparecen en esta época por un mecanismo que lo demostró Harvard en el 2023, que es dejamos de fabricar una sustancia que opsoniza el virus a nivel de la nariz, que se llaman vacuolas. Son como unas ampollitas que capturan el virus cuando hace menos de 4 grados. Mira. Ese fenómeno, que es el más importante de defensa nasal, desaparece. Y entonces los virus atraviesan la primera y más importante barrera y ahí sobreviene la inflamación viral. Pero siempre después de debajo de 4 grados desaparece. Siempre. Pero debería ser al revés, debería tener más mecanismos de defensa, no menos. Bueno, eso 2023, ¿no? Después del COVID, eso es lo que aprendimos. Siempre nos preguntábamos, teníamos dos teorías, ¿por qué la gente se infecta más en invierno? Hay 3 teorías, por ahí son sumatorias. La primera es, estamos más juntos, con menos ventilación. La segunda es que el cuerpo elige, y acá sí viene un consejo para la gente, el cuerpo elige llevar la temperatura corporal a los órganos nobles, corazón, pulmón, cerebro, y deja la garganta, la nariz, la boca. Corazón, pulmón, cerebro, el cuerpo se encarga de llevar toda la con temperatura. Claro, ¿y qué hace? Produce una vasoconstricción a nivel nasal, bucal. Pero perdóname, ¿cómo elige llevar la temperatura? ¿Que es con circulación? Claro, es un sistema, digamos, tenemos un termostato en el hipotálamo que toma esas decisiones muy importantes. ¿Y a quién se la saca? A la nariz, a la boca, a la garganta, al oído, por eso la otitis y por eso lo interesante es a los pies. Por eso tenemos pies fríos en invierno, porque el cuerpo sabiamente decide cerrar los vasos comunicantes y llevar toda la máxima circulación. Porque el cuerpo, como si fuera un auto, necesita un motor, una temperatura para que funcione, como calentamos el auto del motor. Para que esa temperatura esté en esa temperatura ideal donde funciona todo el sistema inmunológico, tiene que estar el corazón, el cerebro, el pulmón y el cerebro, sobre todo, y el riñón, con una circulación asegurada y una temperatura asegurada. Para eso el costo que paga es que enfriamos los pies, la nariz, la garganta, los oídos. Por eso es que la recomendación es la bufanda, las medias, incluso cubrirse las orejas y el barbijo o el pasamontaña, porque son zonas que están con vasoconstricción. ¿Y qué pasa cuando tenemos la vasoconstricción? Que es lo interesante. Digamos que se cierra esa autopista por donde van los bomberos a salvarte, está cerrada. Entonces esos bomberos no llegan en tiempo y forma a... No tengo buena circulación. Claro, pero el problema de la circulación tiene 2 problemas el frío, que la gente no sabe. Lo primero es que aumentan las enfermedades cardiovasculares. Hay más infartos y más ACV en estos tiempos. O sea, deberíamos cuidarnos no solo de la gripe, sino de los pacientes cardiológicos deberían cuidarse porque aumenta la presión por esta vasoconstricción. Pero el fenómeno más importante es que los glóbulos blancos que van a defendernos no llegan al lugar donde tendrían que llegar, que es la nariz y la boca o el oído, y por eso debemos cubrirnos, tratar de mantener una buena temperatura corporal y digamos, tratar de tener un abrigo que no sea exageradamente, muy exagerado, pero tampoco pasar frío, digamos. Pero pero ¿podría haber un problema con abrigarse de más? Claro. ¿Cuál? Porque vos estás produciendo un cambio de temperatura, el aumento de temperatura termina dando lo que muchas veces nos pasó, que transpiramos
Y la transpiración fría... Que a veces te pasa, cuando o estás muy abrigado y empezás a caminar, a veces empezás a transpirar. Claro, y eso baja la temperatura drásticamente. ¿Esto es en los adultos o en los niños también? Yo tengo una hija de 10 años que para que se abrigue es una pelea, Yo tengo 3. o sea, convencimos de la térmica. O sea, la térmica y la remera, y por favor no te saques la térmica. La térmica y el pasamontaña sería lo ideal para todos, inclusive orejeras en esta época, porque son zonas que van a bajar la temperatura. O sea, el cuerpo, para tener buenas defensas, en vez de estar pensando en la vitamina C y todo eso que no está demostrado científicamente, lamentablemente, lo que tenemos que mantener una buena temperatura corporal, y para eso no tenemos que enfriar las piernas, los pies, buenas medias, la cara, la nariz, la garganta y los oídos. Y la cabeza, porque el pelo no es un buen aislante térmico. Doctor, así que hay que usar gorros. Recién decía que generalmente se producen más contagios por los lugares cerrados. Sí. Bueno, ¿qué se hace con eso? Por ejemplo, en las escuelas, ¿es recomendable de todas maneras tener abierta una ventana por más que haga frío? ¿O qué se recomienda en estos casos? Y sí, el problema es, por ejemplo, el clima muy cálido como el que tenemos acá, que no sé si se dan cuenta que seca las mucosas. Uno tiene más sed. Ahí la mucosa pierde la efectividad de tener esa lubricación necesaria para poder atrapar los gérmenes, y ahí comienza el fenómeno, desencadena el fenómeno inflamatorio. Así que lo ideal sí es no tener alta temperatura, entre 20 y 24, que sea estable y que haya una circulación como aprendimos con el COVID, que era... Sí, pero ¿y en las guardias? Pues vos te vas a atender y el lugar peor es una guardia. Sí. El mundo perfecto sería que una guardia tenga, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan lo que estuvo muy bueno, pero se dejó usar lamentablemente, que estaban obligando sobre todo a los supermercados, a tener un medidor de monóxido de carbono, con una alerta que a partir de un nivel de monóxido de carbono significaba que estaba sobresaturado el ambiente. Me acuerdo de eso. Eso sería el mundo, claro, es el mundo, lamentablemente dejamos... Y en las aulas de los colegios, ¿te acordás? ¿Se acuerdan que había un investigador del CONICET? Súper fácil, se vendía por Mercado Libre. Pero lo hicieron. Debería ser obligatorio en todos esos lugares, porque a partir de ese nivel suena una alarma y significa que hay un conglomerado de gente y el riesgo de contagio es altísimo. El infable Kicillof, como siempre, había anunciado que iban a comprar medidores de monóxido. No sé si alguna vez los compraron. No. ¿No los pusieron nunca? No. Ah, pero, perdón, un día como hoy, ¿vos abrís una ventana? Claro, ¿qué pasa un día? Te congelás. O sea, ¿qué vas a estar en un lugar cerrado, pero con guantes? Vos justo te escuchaba cuando llegaste, dijiste, la gente de la Patagonia tal cual. no sufre tanto estas cosas Hay un como trabajo, la gente del centro. Y de repente también están viralizados videos que muestran que en países como Finlandia, los bebés desde chicos les enseñan a exponerse al frío. Pero tienen la mayor parte del año estos climas. Claro. Está bien, pero No. para hablar de prevención, ¿no? De cosas que podemos hacer ahora al último momento del sistema inmune, ¿se previene acostumbrándonos a exponernos al frío? Bueno, claro, y a eso me refiero, con que tal vez mantener una ventana abierta en un colegio o en un lugar así y exponernos un poco a esta sensación tan cómoda que tenemos de sacarnos toda la ropa. Eso no es normal, porque vamos a salir ahora a cambiar la temperatura y no le damos tiempo al cuerpo a que regule esa temperatura, y ahí comienza, en ese desbalance es que comienza la infección viral. Y una cosa que la gente no sabe es que los virus están en el medio ambiente, pero las bacterias, o sea, la neumonía, que es la mayor mortalidad, tiene que ver con las bacterias que nosotros tenemos, y que por este desbalance de temperatura brusco que hacemos, ya sea frío-calor o calor-frío, esos virus inflaman la mucosa y las bacterias sobrecrecen y sobreviven a la neumonía. No es que uno se contagie de neumonía. Lo malo no es tanto el frío, sino los cambios de temperatura que hacemos nosotros. Claro. De hecho, los países de climas tropicales tienen gripe, pero cuando son estables. Por ejemplo, Venezuela tiene un clima más estable, sí. Panamá tiene... Ellos tienen gripe, pero no tienen picos de gripe como nosotros, porque el problema son los cambios bruscos que hacemos nosotros, o que tenemos nosotros, y la exageración de la calefacción, que es lo que vos decís. O sea, por eso también te pasa en verano, cuando te vas de repente al aire acondicionado, que te enfermas también. Vacuna. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿tiene sentido vacunarse contra la gripe? Bueno, esa muy buena pregunta, porque nosotros en el Hospital Italiano siempre decíamos, hasta junio vale la pena, porque la vacuna tarda 14 a 21 días en formar anticuerpos. En el medio estás desprotegido. Pero teniendo en cuenta este cambio climático, yo creo que vamos a tener que adaptarnos y ser heterodoxos, y yo creo que yo a mis pacientes les recomiendo vacunarse hasta fin de julio, porque probablemente vamos a tener 1, 2 o 3 episodios de gripe durante todo el año, o de virosis. Y con respecto a las vacunas, dos cosas interesantes. Los trabajos demostraron que, porque la gente se cansó de la vacuna, en todo el mundo se dejó vacunar por el COVID. Hubo una exageración,
Correcto. Incluso militancia y politización de la vacuna. Sí. Así que la gente relaciona la vacuna con algo no bueno y la gente se vacuna menos que antes del COVID. Así que, punto 1, el efecto colateral de la vacuna, trabajo científico en 1000 pacientes contra placebo, es que lo único que produce la vacuna antigripal es dolor muscular en el sitio de la y un poquito de febrícula. ¿Pero qué dice la gente? Ese es un caso cada tanto. Por eso, yo vacuno a mis hijas de que nacieron, nunca vi en ellas ni en mí un problema. ¿Pero qué dice la gente? ¿Lo habrán escuchado? Me vacuné y tuve la peor gripe de mi vida. ¿Nunca lo escucharon? Sí, hay gente que lo dice. Me engripé mal. ¿Cuál es la explicación científica? Claro, ¿cuál es la explicación científica que yo le digo a mis pacientes? Es esta. ¿Ustedes se acuerdan que hicieron, qué estaban haciendo el día que ganó el último Mundial de Argentina? ¿Se acuerdan qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? Viendo el partido. Sí. Claro, pero ¿dónde estaba? ¿Te acordás perfectamente? Sí. Bueno, eso pasa con la vacuna. Vos te ponés la vacuna y tuviste una gripe en esos 14 días que no tenés el anticuerpo, y vos creés, lo vas a recordar de por vida porque lo relacionás con esa vacuna. Entonces creés que es la peor gripe. Claro, vos te pones la vacuna y hasta los próximos 14 días esa vacuna no te está cubriendo. Nada. Entonces, punto 1, hay que vacunarse contra la gripe, no tiene efectos colaterales. Punto 2, hay dos tipos de vacunas, la trivalente, que son 3 cepas, y la tetravalente. Hay que ir al médico y elegir cuál te corresponde de acuerdo a tu historia clínica. Y por último, que la gente no sabe, es la del COVID sigue vigente, hay una vacuna argentina para el COVID muy buena, se llama ARVAC, hecha por científicos argentinos, es muy buena porque toma los últimos coronavirus que estuvieron en diciembre del año pasado y es superior a la que viene de Estados Unidos, que es una vacuna vieja de hace 3 años. ¿Hay casos de COVID? Sí, digamos, si agarramos el 100% de la infección respiratoria, que hicimos un paneo, el 50% son H1N1 y el resto se divide en un montón de cosas y de virus, y el último es el COVID hoy. Está muy poco COVID. Neumonía, que es un tema que obviamente preocupa mucho. Hay vacuna, pero ¿cómo funciona la vacuna? ¿En qué casos corresponde darla? Bueno, la vacuna, otra vez, menores de 2 y mayores de 65 sí o sí. Y en ese rango etario en el medio, digamos, depende de las patologías que tengas. Pero lo importante que tiene que saber la gente es que hay dos tipos de vacunas. Una tiene 23 cepas y la otra 13. Son compatibles, se pone una y al año siguiente se pone otra y dura 5 años el efecto. A partir de los 65, y ahora estamos corriendo, los gerontólogos queremos correrla a los 70, ahí no tendría más efecto ponerse la vacuna porque no fabricaríamos, los trabajos demostraron que no fabrican anticuerpos protectivos. No. Pero la tercera vacuna que nadie sabe, o la cuarta, porque dije gripe, COVID, neumonía, la cuarta que nadie habla y que el año pasado en la terapia intensiva el 40% de los pacientes que estaban ventilados tenían el sincicial respiratorio de los niños, la bronquiolitis de los niños. Sí, hija tú. 40% de los pacientes intubados tenían bronquiolitis del adulto mayor y por eso hay una vacuna que la gente es poco conocida y que no está en el calendario, no es gratuita, pero sí se la dan a las embarazadas, ¿se acuerdan? Es gratuito para la embarazada para que fabrique el anticuerpo y el niño nazca con anticuerpos contra la bronquiolitis. Pero hay para el adulto y dura 5 años. Esa, en un inmunosuprimido, en un paciente que tiene factor de riesgo, debería consultar a su médico. Hay 2 vacunas en Argentina. Bien. Son 4 vacunas. ¿Puede ser que este virus de la gripe de este año haya sido más persistente? Porque sí. He hablado con mucha gente que se contagió y decía, la verdad es que tuve más de una semana en cama. Sí. ¿Puede ser eso? Sí, 100% sí. Y eso es lo que estamos viendo, más internaciones, más gravedad, más inflamación. Y una cosa importante, esta es la H1N1 del 2009. A mí me tocó estar de guardia en la terapia intermedia italiana y se acuerdan la mortalidad que tuvimos. Sí. Pero apareció un medicamento, no sé si se acuerdan del medicamento ese, que era el famoso Tamiflu. Claro, sí. Bueno, sí. Ese medicamento existe y sirve para esta vacuna. No es lo mismo que nos pasó con el COVID, que no teníamos un antiviral. Ahora tenemos este antiviral. Lo que pasa es que solamente por ahora están en los hospitales. Pero ¿qué pasa con ese antiviral? Cambia el curso de la enfermedad radicalmente si se toma dentro de las primeras 48 horas. Entonces mi consejo es, hay tratamiento para esta gripe y es grave esta gripe. Tienen que consultar los pacientes de riesgo, tienen que hacer una revisión precoz o hacer una teleconsulta, porque si dentro de las 48 horas nosotros comenzamos con el tratamiento antiviral, cambia el pronóstico y la gravedad de la enfermedad. Claro. Y eso es lo que no se está hablando, me preocupa. Me asustás mucho que venís. Es que sí hay mucha gente que no va a la guardia porque dice es una gripe, me voy a contagiar peor y al final... Sí, y otra cosa interesante que nos dejó el COVID, nos dejó muchísimo, la medicina siempre digo cambió a partir... ¿Se acuerdan que la dexametasona cambió la mortalidad, que fueron los ingleses en un trabajo que se llamaba Recovery, encontraron que... Cortisona. Claro, se llama dexametasona. Sí. Cambia la mortalidad porque la primera etapa del COVID, del virus de la gripe como el COVID, la primera etapa es viral pura. Ahí hay que dar un antiviral. Tenemos el antiviral en los hospitales o en los sanatorios. Pero a partir del tercer día viene la etapa inflamatoria que deja el post-COVID o el post-viral. Ahí tiene un lugar la dexametasona y hay que ver qué pacientes, pero tenemos tratamiento. El tema es que
Y quiero una cosa importante que me preocupa mucho. Está bien recomendado que la gente tiene que tomar ibuprofeno, paracetamol para bajar la temperatura, pero nada más. Lo que la gente está tomando como descongestivos, todos los plus, está lleno. Sí, es te importante. revienta el Te estómago. empeora. Yo tengo 3 pacientes. Un caso, 50 años, falleció por tomar ese plus por arritmia ventricular. 50 años. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es? No quiero decir el nombre comercial. No, tenés- pero ¿por qué? no, ¿Por qué tenés te Son 4 empeora? antigripales tenés la versión normal y Claro. Le agregan Plus. otras ¿Y cosas. por qué te claro. empeora? Plus, Pero se llama no lo plus. tomé. ¿Por qué te Porque tiene empeora el pseudoeferina. cuadro? Pseudoeferina. Ah, Claro. ¿Se acuerdan de Maradona? Que vale Por- mucho más. Claro, Además. tiene pseudoeferina, la pseudoeferina produce vasoconstricción, te mejora los síntomas, toda la gente dice, pero lo que no sabe es que vos podés tener una alteración anatómica estructural en una arteria, que le pasa a los jugadores, una arteria coronaria o una rama coronaria, y el aumento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción que produce la pseudoeferina te puede producir una arritmia ventricular y muerte. Pero vos decís que no sirven esos importante. antigripales. No hay que cambiaron el tomar. pronóstico de la enfermedad, por eso estamos hablando, viste que todo el mundo... No, Claro, enchufate eso, clavate una Claro, que es más semanita. fuerte y te va a curar. Claro, cero. Los trabajos demostraron que ningún antialérgico, ningún vasoconstrictor mejora la evolución de la enfermedad. Ya les digo, H1N1, sí, hay un antiviral, se llama Oseltamivir, el nombre farmacológico, hay que darlo dentro de las 48 horas, cambia el pronóstico de la enfermedad y si pasa una Entonces, etapa inflamatoria, no le tomarías echamos un metazona. antigripal. Jamás, jamás. pero para los síntomas o para bajar la fiebre, ibuprofeno, sí. paracetamol, Esos no son nebulizaciones. antigripales. Claro. Claro. O sea, está muy de moda. Yo creo que en Estados Unidos está prohibido el plus por la pseudoeferina. Si fíjate que Maradona. Sí. Pero sí, me preocupa mucho. Me acuerdo de otra chica que vino a verme por una gripe, la revisé y en la espalda le digo, no te escucho ruidos en el pulmón, lo que te escucho es tu corazón. Estaba a 180 por minuto una chica de 30 años. No. Entonces le dije. Bueno, Eh, pues claro, que te Claro, acelera. entonces le dije, vos Sí. tomaste un. Sí, tomé el plus. Ah. Todo el mundo toma el plus. Entonces le pregunté, ¿cómo es en la farmacia? Y vas y le decís, dame un plus, y todo el mundo Sí. pidiendo el plus. Sí, igual yo las veces que he tomado, la verdad, no sé si te modifica algo, el tener que pasar los mismos días. Tal cual. Y el riesgo. Lo que te cambia un poco tal vez es que, no sé si respiras un poco mejor, un poco más, te baja la... Porque además de todo eso tiene 4 drogas tiene. un antipirético, que eso, entonces... Tiene paracetamol, tiene bromexina, que es un antitusivo. Pero después te rompe el estómago también, ¿eh? Sí, y bueno, yo siempre cuento lo que nadie sabe, pero para que la gente sepa, el caso Pérez Volpi, cómo terminó, lo sabemos todo, pero nadie sabe, lo contó el marido y nadie prestó atención, comenzó por una gripe, fue un médico y la sobremedicó, con un medicamento le aumentó la gastritis. Cuando tendría que haberle bajado la temperatura con paracetamol y decirle, tomate un té, Bueno, hacer porque reposo. Te pegan ahí, ¿eh? Claro, y bueno, y ella ahí aumenta la gastritis y termina yendo a la gastritis, la endoscopía, por un antipirético. Pero comenzó con una gripe ella. O sea, hay sobremedicación de los médicos y de los pacientes y tiene mucho... Tengo otro paciente que tuvo fractura de cráneo porque contrae la próstata, la pseudoeferina, hizo un globo vesical. No puedes mear. Claro. Sí, ¿Cómo? pero, chicos, en serio. ¿No puedes ir al baño? Te ¿En corta, serio? te corta. Sí, no, es súper... La gente lo toma porque somos jóvenes, somos Vos sanos, empezás hasta a que un tomar día no el sos sano. antigripal y a las 24, 48 horas empezás a no poder mear. Ahí está. ¿Y qué Sí, te- pero en serio. Es Sí. desesperante. Y no, o sea, Sí, te cuesta mear. En un adulto Dejás mayor de tomarlo y volvés en un a... adulto mayor con una próstata grande, eso Sí. produce, la vejiga no se vacía, cierto. globo vesical, confusión, se cayó, fractura de cadera por un plus, tomando un plus. Eso sí me preocupa muchísimo. Cuando hay Pero tratamientos es cierto, muy eficaces. Yo lo noté eso, lo dejé de tomar en su momento por eso. No puede mear. Sí, claramente, Ahora hay claramente. que hablar de prevenir. Porque los remedios con este panorama. Claro, sí, o sea, vacunar la que tiene que vacunarse. Una cosa importante que va a pasar ahora cuando vamos a ver a un adulto mayor, que la gente no sabe, un día antes de tener síntomas ya estamos contagiando, hasta 5 días después. Entonces, ante la duda, no vayamos a ver un adulto mayor o un inmunosuprimido si queremos que estamos gripados, y si no, usemos el barbijo como usábamos antes. ¿Por qué dijiste que no te deja hacer pis? Porque realmente pasa. Porque Es lo que te- la próstata tiene receptores de estos vasoconstrictores y produce, digamos, Pero ¿qué componente del antigripal? la pseudoeferina. La pseudoeferina. Sí. ¿Y, sí. y cómo juega con la próstata? Y produce una inflamación aguda y la Sí. contrae la próstata y el músculo detrusor que hace que la próstata se dilate y la vejiga se vacíe, contrae la próstata y produce un globo vesical, se Sí, llama no puedes hacer científicamente. pis. Te cuesta mucho. Ahora, pero ¿cómo hay médicos que lo recomiendan? Ahí está la pregunta.
Y bueno, aprovecho... Como hay laboratorios que lo hacen, en todo caso. Y yo cuando le pregunté a esta chica, te digo, 30 años y no podía escuchar los ruidos pulmonares del ruido cardíaco que le escuchaba en la espalda. No sé si a toda la gente le pega igual. Obvio, pero el problema es cuando te pega. Te estoy contando una paciente de 50 años que estaba tomando este plus y fue a una guardia, arritmia ventricular, y se murió por tomar un plus y no por la gripe. Y otra cosa que la gente no sabe, que es interesante que sepan del adulto mayor, que la gripe, en el adulto mayor, como habíamos hablado con el Papa, es una ficha dominó que se cae y tira otras fichas que hay que controlar. Aumenta el índice de infarto, ACV y demencia, síndrome confusional que había en el adulto mayor por la gripe. Por eso es muy importante. La gripe es un gran disparador. La mortalidad por gripe es mucho más de la que nosotros creemos porque dispara un montón de cosas que después capaz no queda registrado después muerte por gripe, pero... Exacto, así que un adulto mayor con gripe tiene que estar, o un inmunosuprimido, tiene que estar muy bien controlado, sobre todo en las primeras 48 horas, porque puede desencadenar otros cuadros, por ejemplo, síndrome confusional, que es muy frecuente, sin hacer fiebre, otra cosa que es peligrosa en adulto mayor. Yo fui a ver a un adulto mayor la semana pasada que se había caído y me dijeron, no, se cayó porque está rehabilitándose de la rodilla. Y cuando la revisé no tenía fiebre y auscultatoriamente ya tenía una neumonía, o sea que pasó por la gripe A, hizo una neumonía y tenía una neumonía grave con hipoxemia, tuvimos que internarla, por suerte se salvó. Me da mucho miedo. Así que bueno, hay que ser serio con esto, es una cosa... Y hay que ir al médico, no hay que automedicarse. Y hay que ir al médico y hay que hacer los chequeos que corresponden y vacunarse con estas 4 vacunas según correspondan. Doctor, muchas gracias. Un placer. Muy atento, el doctor